Hola, continuamos con el tema de círculo, del área del círculo para sexto grado de la unidad 4. Y el día de hoy pues vamos a conocer el concepto de lo que es sector y el término ángulo central del sector. Para este contenido van a necesitar ustedes lo que es un compás, un transportador, la regla y obviamente su lápiz y borrador. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno a lo que es el contenido. Tenemos ahí, dice Abel el Herrero tiene un disco, de arado de tractor y quiere partirlo en 3 partes iguales para hacer unos asadones. Dibuje, dice, un círculo del tamaño que usted quiera y descubra cómo quedarían las 3 piezas de Abel. Vean que los discos de arado, los que han tenido la oportunidad de conocer un disco de arado, pues ya saben que tienen forma circular. Y Abel quiere partirlo en 3 partes iguales. Entonces, ustedes para ayudarle a Abel pueden hacer un círculo del tamaño que ustedes quieran y lo parten en 3 piezas iguales. Entonces, tenemos ahí el círculo del arado de tractor. O sea, ese círculo nos va a representar el arado del tractor. Ese círculo tiene un centro que quedaría en ese punto y si trazamos esa línea, eso sería un radio. Entonces, se puede dividir un círculo, utilizando radios y ángulos centrales de modo que cumpla cualquier situación dada. Como sabemos que el ángulo central de un círculo mide 360 grados, se utiliza una característica para dividirlo, o esta característica para dividirlo. ¿Qué ocurre? Esto es el círculo que representa el arado o el disco del arado. Entonces, si nosotros empezamos a girar de aquí, toda la vuelta completa son 360 grados. Entonces, esa característica hay que utilizarla para poder dividir esto en 3 partes iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se divide en 3 partes iguales el arado, cuando se divide el disco de arado en 3 partes iguales, el ángulo central de cada una de las 3 partes va a ser 360 entre 3. Y eso va a ser igual a 120. Es decir, 120 grados va a medir el círculo central. Entonces, miren, aquí lo tenemos. Si dividimos el disco en 3 partes iguales, trazamos acá, digamos, un radio. Y a partir de ahí medimos 120 grados y pasamos el otro radio. Luego medimos otros 120 grados y pasamos el otro radio y ya el otro nos queda en la tercera parte. Entonces vamos a tener que este ángulo de aquí, nada más este ángulo mide 120 grados. Este otro 120 y este otro 120. Y todo el círculo completo sería 120 por 3, 360 grados. Entonces, el ángulo central, a este le vamos a llamar ángulo central, al ángulo que queda en el centro del círculo y que se forma con un radio y el otro del sector. Bien, entonces se trazan los radios de modo que cada ángulo central mida 120. Ahí están trazados los. Luego, a un pedazo ahí del círculo, si nosotros cortamos cualquier pedazo del círculo desde el centro hasta la circunferencia de cualquier círculo, ya puede ser en este caso el disco de arado, entonces a ese pedazo le vamos a llamar sector. Y este aquí, miren, es un ángulo central, es el ángulo central del sector. Entonces, ángulo central del sector. Esta figura recortada en un círculo con 2 radios se llama sector. Es decir, esta figura recortada de un círculo se llama sector. El ángulo entre 2 radios del sector se llama ángulo central del sector. Esto que decíamos acá, este ángulo que está formado por este radio y este otro, se llama ángulo central del sector.
Si se parte el disco en dos partes iguales, ¿cuánto mide el ángulo central? Miren ustedes, si todo es 360, si lo partimos en dos partes iguales, entonces quedaría como lo siguiente. Quedaría de esta manera. Al partirlo el disco en dos partes iguales, entonces el ángulo central del sector quedaría en 180. Este sector, que es la mitad de un círculo con el ángulo central de 180 grados, a ese le vamos a llamar semicírculo. Es decir, la mitad del círculo va a ser un semicírculo. Entonces, ese sector, cuando sea de 180 grados el ángulo, va a ser un semicírculo. Es decir, el semicírculo es la mitad del círculo. Y su ángulo central mide 180 grados. Continuamos entonces. Dibujen en el cuaderno las siguientes figuras. Eso lo van a hacer ustedes ahí en sus cuadernos, dibujar un sector como ese. Ya saben que toman sus reglas, hacen este segmento y luego de 3 centímetros, luego toman la regla escuadra y hacen hacia arriba un 90 grados ahí, otros 3 centímetros, luego ponen el compás, la punta del compás aquí en el vértice, abren el compás con la punta del lápiz hasta la punta del segmento de 3 y luego hacen el giro con el compás para hacer ese arco. Y lo mismo van a hacer con el número 2 y el número 3. En el número 2 pues tendrán que medir un ángulo de 60 grados, pero primero van a hacer un radio de 5 centímetros. Y luego van a dibujar también un semicírculo cuyo radio mide 4 centímetros. Continuamos entonces. Ahora vamos al siguiente objetivo, encontrar el perímetro y el área de los sectores. Un pedazo de disco que cortó Abel tiene el tamaño presentado. Esto es 120 grados su ángulo central. Ahora, ¿cuántos centímetros mide su perímetro? Recordarán ustedes que el perímetro es todo alrededor, es decir, cuánto mide todo esto, todo el arco ese, más todo esto, más todo esto. Como si eso fuera un cerco y quisiéramos cercarlo con un hilo de alambre, ¿cuánto de alambre necesitaríamos? Entonces queremos conocer cuánto es el perímetro. Para conocer cuánto es el perímetro de un sector, para encontrar el perímetro de un sector, se va a necesitar saber el radio y la longitud del arco. En este caso conocemos el radio, aquí es 10 y aquí es 10, quiere decir que entre los dos radios hay 20. Falta que conocer ahora la longitud del arco. Entonces, el radio, conocer el radio y la longitud del arco. El radio lo conocemos, es 10 y 10 sería 20 en los dos radios. Ahora la longitud del arco se va a encontrar dividiendo la circunferencia en ciertas partes. Entonces, toda la circunferencia. Primero hay que encontrar la longitud de la circunferencia entera y recordarán ustedes que la longitud de la circunferencia es igual a radio más radio por pi. Entonces, y radio más radio son 2 radios. Entonces, por esa razón, el radio es 10 y como es radio más radio, son 2 veces el radio, entonces 10 por 2 por pi, que es 3.14. Para este sector, entonces, su círculo del cual lo sacaron va a tener 10 por 2, 20 y 20 por 3.14, 62.8 centímetros de largo va a tener la circunferencia. Ahora, luego hay que encontrar en cuántas partes está dividida la circunferencia para ese sector. Utilizando el ángulo central, como toda la circunferencia tiene 360, entonces 360 entre 120 es igual a 3. Quiere decir entonces que, recordarán ustedes que Abel hizo su disco, estaba así, lo hizo en 3 partes, iguales, así más o menos era la división que había hecho Abel. Entonces 360 en 320, 3 partes, es decir que esto es 1/3 de todo el círculo. Y después hay que encontrar la longitud del arco.
la longitud del arco, como la circunferencia tiene eso, entonces 62.8 es el largo de la circunferencia, dividido entre 3 va a dar 20.93 o 333, que lo vamos a redondear a 20.93 aproximadamente. Y finalmente, eso sería la longitud del arco, porque todo lo que medía el giro completo aquí, miren, todo esto medía 62.8. Y eso dividido entre 3, porque son 3 sectores los que hay, entonces nos va a quedar de 20.93. Entonces, y como solo queríamos el perímetro de esto, entonces 10 más 10, 20, más esto que mide 20.93, entonces nos va a quedar 20.93 más 10 por 2, 10 por 2 porque son 2 radios, entonces, o 10 más 10 que es lo mismo, entonces 20 más 20 va a ser 40.93, 20.93 más 20, 40.93. Eso será entonces la longitud, el perímetro, perdón, del sector, de este sector. Bueno, continuamos ahí entonces. Vamos a continuar. Un pedazo de disco que cortó Abel tiene el tamaño representado anteriormente. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide su área? Dice. Es decir, ahora ya no nos piden el perímetro, sino el área del sector. Y el área del sector se encuentra dividiendo el área de todo el círculo en ciertas partes. Primero hay que encontrar el área del círculo entero. Y el área de un círculo, recuerdan ustedes que es radio por pi. Entonces, como el sector tiene radio 10, entonces el círculo al que pertenece ese sector también es de radio 10. Por tanto, será 10 por 10, 100 por 3.14, 314. Esa es el área de todo el círculo. Ahora luego, luego hay que encontrar en cuántas partes está dividido el círculo para este sector, utilizando el ángulo central. Entonces, como el círculo, el sector S era de un ángulo de 120 grados, entonces 360 entre 120 a 3. Y son 314, entonces 314, el área de todo el círculo, dividido entre 3, le toca a cada sector 104.666, que lo vamos a redondear a 104.67, hasta décimas y centésimas. Eso sería el área del sector, 104.67 centímetros cuadrados aproximadamente. Ahora dice, encuentra el área de los sectores presentados en 4. Dice, redondee la respuesta hasta la centésima según la necesidad. En 4 tenemos esto, miren. Tenemos esto. Entonces, aquí este sector va a pertenecer a un círculo que tiene de radio 3 centímetros. Entonces, encontramos el área del círculo y el área del círculo va a ser igual a radio por pi. Entonces, a 3 por 3 por pi, que es 3.14. Eso va a ser el área de todo el círculo. 3.14, dejar aquí. Disculpen ahí, 3.14. Entonces, eso va a ser igual a 3 por 3, 9. 9 por 4, 36. 9 por 1, 9. Y 3, 12. 9 por 3, 27. Y 1, 28. Entonces, y 1, 28. Separamos dos cifras. 28.26 sería el área de todo el círculo. Ahora bien, ¿de cuánto es el ángulo central para este sector? Aquí vemos que es un ángulo recto, es de 90 grados. Entonces decimos que 360 lo dividimos entre 90 grados que tiene el ángulo central. Entonces entre 90 grados, entre 90, y eso nos va a dar 4, es decir que son 4 sectores. Por tanto, dividimos ahora el área de todo el círculo, 28.26 entre 4. Y esto va a ser igual, al dividir 28 entre 4, toca a 7. 7 por 4, 28, para 28 es 0. Punto
2 entre 4 no contiene, 0 al cociente, 26 entre 4, a 6 por 4, 24, para 26 sobrarían 2. Bien, como lo vamos a redondear a centésimas, ahí quedaría en 7.06 centímetros cuadrados. Ustedes podrán hacer lo de los demás, de las otras dos actividades ahí. Tenemos ahora confirmar lo aprendido en esta unidad. Vimos ya en esta unidad, vimos lo que era el área de los polígonos regulares. Ya recordarán ustedes que lo vimos en otros videos y lo tienen ustedes ahí en sus teléfonos. Van a resolver esa actividad y van a resolver esta otra. Calcule el área de las figuras pintadas ahí. Pueden observar ustedes que aquí esto y esto y esto y esto forman un círculo. Y todo esto es un cuadrado. Entonces, si al cuadrado le quitamos las esquinas, le estaremos quitando un círculo y nos va a quedar entonces solo el área del centro. Y ahí en las demás figuras, pues ustedes tratarán de ver cómo encuentran, cómo se la resuelven ahí, porque ya saben cómo encontrar el área de un círculo, el área de un sector y todas esas fórmulas que hemos visto. Entonces, ahí tienen otra actividad que es también tarea para ustedes y terminamos con esa otra actividad y luego tenemos esa otra actividad que también la van a poder resolver ustedes ahí en sus cuadernos. Y esto pues ya es una actividad de relax que ustedes podrán desarrollar. Y de esta manera hemos concluido lo que es el tema de área de un círculo. Entonces, con esto hemos llegado a lo que es la conclusión de la actividad del área de un círculo. Nos quedamos ahí entonces. Nos quedamos ahí y paramos